El tema de este video es movimiento circular. Corresponde a la unidad temática 4 del módulo 2 del curso de Física 1. Aquí tenemos un diagrama de movimiento circular. El vector posición es R, su magnitud R mayúscula y su dirección es UR, que es el vector unitario radial. Para el movimiento circular ya no vamos a utilizar esta expresión como está aquí, que era para el movimiento general en el plano, porque en el movimiento circular el vector posición nunca cambia en magnitud. Entonces la derivada de r con respecto a t es 0 y solo nos queda para el movimiento circular esta expresión de aquí, este término, que está expresado aquí en la ecuación 1.65. La aceleración, también para el movimiento general en el plano, determinamos la unidad pasada, que está dada por esta expresión, que tiene un componente tangencial y un componente normal. La velocidad angular se define como la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. La posición angular está determinada por el ángulo que ha recorrido el vector posición. Al ir girando, pues uno va mirando qué tanto crece ese ángulo, y ese ángulo sería la posición angular. La velocidad angular sería la variación de ese ángulo o de esa posición angular con respecto al tiempo. Teniendo en cuenta que omega es de teta de t, lo reemplazamos en esta ecuación 1.65 y obtenemos esta ecuación. La velocidad es entonces r, que es la magnitud del radio, por la velocidad angular en dirección transversal. Ahora, para dos objetos que tienen la misma velocidad angular, va a tener mayor velocidad lineal el que tenga mayor radio de giro. Eso lo podemos apreciar más claramente por medio de esta aplicación. Aquí tenemos una mariquita y un escarabajo sobre un disco giratorio. Si tanto la mariquita como el escarabajo recorren 90 grados en un segundo, puedo decir que su velocidad angular es 90 grados por segundo, o que es en radianes pi medios por segundo. Los dos, al girar el disco, recorren siempre el mismo ángulo en el mismo tiempo. Por lo tanto, tienen la misma velocidad angular. Ups. Vamos a ponerlas en posición una vez más. Cometí un pequeño error y salieron volando. Ok. Pero al hacerlos girar, vemos que, aunque tienen la misma velocidad angular, tienen diferentes velocidades lineales. La velocidad lineal se mide en metros por segundo y está relacionada con la velocidad angular por el radio. Entonces, aunque tienen la misma velocidad angular, el vector verde me indica la velocidad lineal. Giran los mismos grados por segundo, pero tiene una mayor velocidad en metros por segundo el objeto que tenga un mayor radio de giro. Si alejo más esta y acerco más esta, la diferencia va a ser más notoria. Ahí vemos que el vector velocidad tangencial del escarabajo es muchísimo menor que el vector velocidad tangencial de la mariquita. Bueno, volvamos a nuestras ecuaciones. La ecuación de aceleración para el movimiento circular se deriva de la ecuación del movimiento general en el plano. La única diferencia es que aquí utilizamos ρ, que era un radio de giro para un movimiento curvilíneo más no circular.
Lo reemplazamos aquí por r, que ya es el valor del radio, que es la magnitud del vector posición, que nunca cambia. Aquí tenemos la expresión para la aceleración, reemplazando b al cuadrado por r al cuadrado omega al cuadrado, y simplificando. La aceleración angular se define por esta expresión, alfa igual a de omega de t, o sea que la aceleración angular es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Reemplazando esto aquí, obtengo esta expresión para la aceleración, que tiene sus dos componentes. La aceleración tangencial, que siempre es tangente al movimiento y apunta en la misma dirección del movimiento, y la aceleración normal, que siempre apunta hacia el centro de giro. En el movimiento circular uniforme no vamos a tener aceleración, o sea que el objeto no solamente gira a un radio constante, sino también a una velocidad constante. Por lo tanto, solo nos queda un término de la fórmula de aceleración. En este caso, este término de aquí está anulado, ya que no existe aceleración tangencial. O sea, la aceleración que tenemos solamente es aceleración normal. Esta, ¿por qué no la tenemos ya, esta aceleración? No la tenemos porque el radio no varía con el tiempo, por lo tanto no existe una aceleración radial, sino solamente una aceleración tangencial. Finalmente, aquí tenemos un par de fórmulas. La fórmula que utilizaríamos para calcular la posición angular a partir de la integral de la velocidad angular más la posición inicial. Como en este caso la velocidad angular es una constante del movimiento, entonces esta expresión se convierte en esta expresión que tenemos aquí abajo. O sea que la posición angular, cuando no tenemos aceleración, es igual a la posición inicial más la velocidad angular, que siempre es la misma, multiplicada por el tiempo inicial, el tiempo final menos el tiempo inicial. Eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.